Siga el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde, tarde de bendición, tarde gloriosa, tarde donde les invitamos a estar en la casa pastoral, en este su programa, El Tiempo del Fin. Para Dios que agradar a los hombres, y en Cristo Jesús agradamos al Padre, bendito el Señor. Y si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Y si tenemos al Padre, se manifiesta el Espíritu Santo porque tenemos al Hijo. Yo no sé si tú le puedes adorar en esta hora. El que rechaza a Dios acepta al enemigo. Y los tiempos van a ser cortados. Y los tiempos van a ser cortados. Y si no fuese acortado los tiempos, la palabra es clara, amado. Esto no se dejan comprar por un plato de comida, dijo el Señor. Agárrese con lo que voy a decir. Esto no se dejan comprar por un cheque que le manden, bendito el Señor. Y si el que está en la iglesia no es fiel, pues todavía no ha conocido a Cristo como su Salvador. Porque si algo nos pide el Señor es que seamos como Él, fiel y verdadero, bendito el Señor. Dios, poderoso, poderoso el Señor. Gloria a Jesús. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde. La paz del Señor sea con cada uno de vosotros y felicitamos, ¿verdad?, una vez más también a aquellos padres que se celebró el día de ayer. Que Cristian, felicidades una vez más. Gloria al Señor. Estamos más que contentos. Gloria a Jesús, Dios nos viene ministrando, hablando. Gloria al Señor. Estamos guardándonos también con mucha precaución, por Jesús, ya que el problema del COVID acá en la Florida sigue creciendo. Es una cosa increíble. Así que y está un poquito desenfrenado. Así que le pedimos, ¿verdad?, a todos los hermanos que tengan mucha precaución donde se metan. Usen, ahora bajaron la ley que todo el mundo tiene que tener la máscara en todo lugar. Todo lugar público. Todo lugar tiene que tener la máscara puesta. Así que ella es ley y van a estar denunciando a aquel cojan sin la máscara. ¿Por qué lo estoy diciendo? Yo sé que esto no tiene que ver con el programa, pero sí es bueno advertir. Esa es la parte pastoral. Es que uno se preocupa, ¿verdad?, por la congregación. Reciban un saludo de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pompano Beach. Digo el Señor. Estamos, ¿verdad?, pregonando la palabra del Señor en el último tiempo, en el tiempo del fin. Bendito el Señor. Y está usted en su programa, ya se volvió un programa, en su programa, el tiempo del fin. Bendito el Señor. Es increíble cómo empezó esto. Gloria a Jesús. Y queremos, ¿verdad?, darle un poquito de tiempo a los hermanos. Vaya buscando la Biblia en el capítulo de Apocalipsis 14. Gloria a Jesús, queremos saludar. Estuvimos ayer compartiendo vía redes sociales a la iglesia de Cúcuta, Vida Abundante, el pastor reverendo Georgis, nuestro amigo, y su amada esposa, la familia y toda esa congregación linda allá en Cúcuta. Estuvimos predicando la palabra del Señor y el Señor bendijo bien especial a un pueblo que rápido empezaron a conectarse. El Señor, creo que habíamos como más de 250 personas conectadas. Así que eso fue tremenda bendición, bendito el Señor. Y el culto del domingo que tuvimos aquí, celebración al Día de los Padres, el Señor, a los Esteban, el Señor nos habló. El Señor, Esteban significa victorioso, el Señor. Así que el Señor nos habló a todos los Esteban, bendito el Señor, y a todas las damas, a los jóvenes, a nuestros niños juveniles, bendito el Señor. Todavía seguimos adorando y a Cristo esperando, bendito el Señor. Alaba, gloria a Jesús. Así que ya vamos para la oración. No sé cuántos hermanos se han conectado en este momento. Tenemos 10. Vamos a darle un poquito de tiempo porque los hermanos van llegando, ¿verdad?, de sus trabajos, gloria al Señor. Algunos están cocinando, otros ya están comiendo, Jesús. Otros están sentando frente, ¿verdad?, en la sala, frente al televisor, y lo están poniendo hasta en el televisor. Ajá. Así que
Hay algunos que me lo están diciendo Lo ponen en la pantalla grande. y se están gozando, bendito el Señor. Queremos que antes de orar que nuestro hermano Cristian nos salude. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Recuerden, hermanos, compartir este video, darle share o compartir si lo tiene la aplicación en español para que su familia, amigos y contactos en el Facebook también sean partícipes de este estudio. Mantenga la Biblia abierta, escriba sus preguntas, escriba sus peticiones para, ¿verdad?, que más tarde sean contestadas. Saludamos a cada uno de los hermanos que están conectados: hermana Paola, Marily, René, Marisa, Natalia, hermana Marta, hermana Emily, hermana Isaac. Dios los bendiga a cada uno Amén. de ustedes, hermanos. Como dijo el pastor, estamos pendientes, ¿verdad?, a esta nueva ola del coronavirus. Como bien dijo nuestro pastor, manténgase protegido con su mascarilla puesta, pero también estamos pendientes a una ola del polvo de Sahara que viene de camino. En Puerto Rico está afectando grandemente. Fuertísimo. Así Mi es. persona, yo soy asmático de toda la vida, pero ya estoy bajo medicamento, ya me estoy preparando, tomando mis medicamentos para que cuando llegue, ¿verdad?, mi cuerpo ya esté con su anticuerpo. Amén. Pueda combatir, ¿verdad? Claro. Esa ola de polvo que está viniendo, bendito el Señor. Y se está notando que estamos realmente ante la antesala de la iglesia irse. Se están viniendo muchas cosas juntas, ¿verdad que Así sí? mismito. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración, gloria al Señor. Detrás de la cámara, nuestra hermana pastora Dios les bendiga. y nuestra hermana Minerva Vélez. Vélez, Dios les bendiga. está mi Que se amada, gocen. está mi amada suegra por ahí, bendito el Señor. Por eso es que yo ando derechito, bendito el Señor. Gloria a Oramos Jesús. entonces. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, te Santo honramos, eres, te bendecimos, Señor, Señor. te Reconocemos adoramos, tu te grandeza. Padre eterno. Te pedimos que tú te glorifiques en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que la misericordia tuya, Señor, que tu gracia, Señor, rebose, toque, Señor, a cada hogar, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos sanidad, declaramos salvación, Señor, y sobre todo que esta palabra, Señor, corra como río. Toque, Señor, liberte, Señor, clarifica en la mente, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Aleluya. Bendito nuestro Dios, gloria al Señor. Gracias, Padre. Rajén, Rajén, bendito el Señor. Misericordia, misericordia, misericordia Amén. queremos del Señor. Amén. Gloria, gloria a nuestro Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Vamos a rapidito a Apocalipsis capítulo 14. Ya estamos en la tercera etapa del capítulo. Yo lo dividí en tres partes. Gloria al Señor. Y quiero que usted vaya conmigo al verso 15. Al verso 15. Apocalipsis capítulo 14, verso 15. Y leemos la poderosa palabra de nuestro Dios a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. 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 Mire lo que dice la palabra del Señor. Y del templo salió otro ángel y clamaba a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias. Amén. Amén. Oiga, amados, estábamos hablando, ¿verdad?, de que en este capítulo se está manifestando en tres diferentes formas la deidad. Juan empieza a ver la deidad desde el trono, desde el monte de Sión, y nos quedamos en el verso 14. Claro está, en el verso 13, el mismo Señor, o sea, la voz que habla en el monte de Sinaí, que es el trono de Jehová, le dice a Juan que escriba. Y hay algo que en el verso 13, tenemos que tocarlo para que no pierda la línea de lo que estamos hablando. Dice: bienaventurados los que aquí en adelante, los muertos que mueran en el Señor. O sea, bienaventurado, la palabra lo explicamos, la palabra bienaventurado explícitamente, cuando la dividimos sobre el bien y la aventuranza, implica la gracia del Padre, entre cual el Padre bendice, el Hijo bendice y el Espíritu Santo bendice. O sea, son bienaventurados aquellos que mueren ¿en quién? En el Señor. O sea, que los que no mueran en el Señor no son bienaventurados, porque ya están ¿qué? En la gran tribulación.
escuche bien, ya está el momento bien difícil para Israel primordialmente. La gente dice, no, para el mundo entero, no, es para Israel primordialmente, porque el trato es para Israel, porque ya la plenitud de los gentiles, el tiempo de los gentiles de salvación, ya se fue con el rapto de la iglesia. Y en el verso 14 dice, escribe Juan y dice, miré, y he aquí una nube, ¿qué color? Blanca. Una nube blanca, implicando que la transparencia, pureza, santidad en esa nube. Ahora, esa nube implica también que la chequina, lo que nosotros conocemos como la chequina de ¿quién? Del Señor. Dice, y sobre la nube, uno sentado junto, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, bendito el Señor. Y este es Cristo Jesús. Este es Cristo Jesús. O sea, en esa nube implica entonces también totalmente la chequina, el trono de Jehová, el monte de Sión, donde está sentado Jesucristo. Yo quiero que usted entienda algo en este capítulo. Juan empieza a ver en diferentes manifestaciones la deidad actuar como lo va a hacer. O sea, y lo dijimos al principio, ¿verdad? En los otros capítulos, empieza Jesucristo, empieza Jehová y empieza el Espíritu Santo. Y después que termina el Espíritu Santo de trabajar, que Juan lo ve, que es en el verso 12, vuelve otra vez, en el verso 13 le habla la deidad, o sea, los tres, el Señor. Y ahora en el 14 Juan ve a alguien sentado en ese trono, pero ahora no lo ve como el monte, lo ve como que la nube. Recordando que Jesucristo subió en esa misma nube y que a la diestra y a la siniestra de Jesucristo habían dos ángeles, ¿no? El Señor, los cuales estos dos hablaron y dijeron, varones Galileo, ¿por qué están mirando hacia arriba? Que ha sido tomado entre vosotros, que es Cristo Jesús, así mismo que descenderá. Y estos dos que hablaron, y agárrese, estos dos que hablaron, que casi nadie lo menciona, estos dos ángeles tipifican, uno el Padre y el otro al Espíritu Santo. Y Cristo ya en el medio, porque cuando descienda, descenderá Él con toda la autoridad del trono, bendito el Señor, del reino. Ahora, cuando este texto habla esto, vemos que Juan empieza a ver todo eso. Dice, uno semejante al Hijo del Hombre, en el verso 14 estamos, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Una hoz aguda. O sea, está hablando de Cristo que tiene una hoz aguda. ¿Y la hoz es para qué? Para cortar. Bendito el Señor. Y en el verso 15, vamos a pedir al hermano Cristian que nos lea el Señor como parte de la congregación. Amén. Leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Es terrible. Aquí, escuche algo. ¿Quién es el que está viendo Juan? Pues otra vez, quien está viendo a Juan es a Cristo otra vez. En ese verso 15, ¿verdad? Repite como lo mismo del 14. Por eso dice el verso 14, habla sobre Cristo sentado en la nube, en el trono. Pero él lo está viendo los tres en uno, ¿verdad? Como Cristo también se transfiguró, ¿verdad? Delante de Pedro, Jacobo y Juan. Así mismito están viendo también los tres otra vez en uno. Y Juan ya lo conoce, pero el Señor. Y mira lo que dice, Y del templo salió ¿qué? Otro ángel, porque él ve que está el Cordero, pero desde dentro de ellos, del templo, de quién es Dios, como Cristo al principio salió y fue manifestado y visto por los ángeles, así mismo Cristo vuelve y sale. Y usted dirá, pero si está viendo el Cordero, sí, pero está viendo la deidad, está viendo la Trinidad. Y cuando sale Cristo, entonces Juan escribe y dice, y del templo, de los tres. Pero no se refiere, mire, cuando dice templo se refiere de ese cuerpo. Mejor conocido, la eternidad. No el que mora en la eternidad, sino la eternidad, porque Él es la eternidad. Amén. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube,
y dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Y quién es el Señor de la mies? ¿Quién es? Porque la palabra dice, rogar al Señor de la mies. ¿Para que mande qué? O envíe obrero. Ese es Cristo. Es Cristo. No estamos hablando de Jehová, no estamos hablando del Padre, estamos hablando de Cristo. Note que recalca que lo estaba viendo sentado en la nube, como el trono, y ahora le está viendo el Señor como que se manifiesta la deidad. Y esto es lo que vamos a ver, las tres manifestaciones de la deidad en este capítulo. Y mire esto, una vez más, ¿ve? Se repite las tres manifestaciones, porque Juan le está diciendo a Israel, el que nosotros adoramos son tres y se manifiesta en uno. Y usted dirá, pastor, lo dijo al revés. No, es uno y se manifiesta en tres, pero ellos adoran a uno nada más, que es Jehová. Y se manifiestan en qué? En tres, pero verdaderamente son tres, porque Abraham los sentó a la mesa y comió con ellos. Bendito el Señor. Ahora mire esto. Mire esto. Y para que usted vea que el cuerpo glorificado estaba ya experimentándose antes de que Cristo lo tuviese, porque comió con Abraham, los tres. Gloria al Señor. Mire esto. Y dice claramente, dice, mete tu hoz y ciega. Él es el que corta la mies y él es el que lo recoge, porque él es el dueño de la viña. Aleluya. Él es el dueño de la viña. Es más, en los sinópticos habla sobre, ¿verdad?, el patrón que emplea a dos o tres y hasta la última hora empleó a alguien y le dio la misma paga, porque la salvación es para todos. Bendito el Señor. Mire esto, dice cegar, ¿verdad? Pues la mies de la tierra que está ¿qué? Madura. Y usted dirá, no, pero si ya la iglesia se fue. Sí, pero está tratando con Israel. Santo. El Señor. Y Cristo vino para manifestar la voluntad del Padre. Y ahora muchos están creyendo en Jesucristo. ¿A través de qué? Del pregón todavía que se regó sobre aquellos dos que conocían, gloria al Señor, la verdadera manifestación de la deidad. Aquellos dos olivos que están frente al trono de Dios, gloria al Señor. Y cuando dice frente al trono de Dios, están los tres a la misma vez manifestados. Bendito el Señor. Ahora mire esto. En el verso 16, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien ha escrito algo? No. Dios bendiga a los que están saludando, a los que se están uniendo. Amén. Hermano Ángel Pedro, hermana Rosana, Dios los bendiga. Ángel, Dios te bendiga. Felicidades que no te vimos el domingo. Bendito el Señor. Y a Pedro también. Dice el 16, y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Fue el Señor. Entonces, algo que menciona el 15, vemos que este ángel le da mandato, le dice que tiene que hacer a Cristo. Y nadie le dice que tiene que hacer a Cristo, únicamente el Padre. Amén. Quiero ¿verdad?, recalcar eso, pero el Señor. Ningún ángel puede decirle a Cristo lo que tiene que hacer, a menos que sea un ángel de la deidad. O sea, uno de la deidad. Bendito el Señor. Mire esto. Entonces en el verso 15 dice, y él que estaba sentado sobre la nube metió ¿qué? Su hoz en la tierra. Él es el que tiene el tiempo. ¿Y quién es el que le dice? Pues el tiempo está en su sola potestad. Bendito el Señor. El tiempo de la venida del Señor en la iglesia lo tiene el Padre. Pero el tiempo para Israel lo tiene únicamente Jesucristo, el Mesías, el prometido. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Dice, y él que estaba sentado sobre la nube metió su hoz a la tierra y la tierra fue cegada. O sea, fue recogido, ¿verdad? Todo ese producto, la cosecha, que son las almas, todos aquellos israelitas que conocen al Señor. Pero ahora empieza algo más poderoso dentro de la palabra, porque siempre que se manifiesta la deidad, todos ellos concuerdan. Son tres personas. Los tres tienen sentimientos,
los tres, es por eso que el Espíritu Santo es una persona, por eso dice la palabra no contristéis al Espíritu Santo, es que tiene sentimiento, bendito Señor. O sea, se manifiesta en totalidad lo que es son una persona, pero estos tres se manifiestan que también en uno, porque es un solo Dios, bendito el Señor. Igual que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora mire esto, en el verso 17, preste atención, ya hablamos del primer ángel, que Juan está viendo saliendo desde el trono a alguien semejante sentado en esa nube, como el Cordero, el Hijo del Hombre. No dice el Cordero, sino el Hijo del Hombre, bendito el Señor. Y empezó a manifestarse el primer ángel. Ahora viene el segundo ángel. Dice el 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Amén. Este tiene también una hoz que Aguda. Porque lo único que tienen las hoz para recoger, uno es el Hijo y el otro es el Padre. Porque ellos se manifestaron a Israel para salvación. Yo soy el que soy. Bendito el Señor. A Israel y a nosotros, gloria al Señor, se manifestó el Mesías, gloria al Señor. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero más el que le recibió le dio poder y autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios por adopción. No somos legítimos, pero somos adoptados. Y como adoptados, gloria al Señor, tenemos todos los derechos igual que el Hijo. Bendito el Señor. Y qué lindo que eso nos dio ese derecho nuestro hermano Jesucristo. Alaba. Bendito el Señor. Y aquí dice, y salió otro ángel. ¿Y quién es este otro ángel que sale del templo? Pues ahí habla del Padre. Porque únicamente el Hijo y el Padre tienen una hoz. Gloria al Señor. Y yo sé que usted dirá, ¿y el Espíritu Santo? Ahora lo vamos a leer. Bendito el Señor. Porque es que no tiene el Espíritu Santo una hoz. Y lo vamos a entender. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ok. Aquí empieza, ¿verdad? A cosechar. A cosechar significa esa palabra. El Señor. Aquí empieza el Espíritu Santo que sale ahora, desde el mismo también que templo. Otro ángel, ¿verdad? Otro mensajero. Sale desde la misma deidad. Y mire lo que dice. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre ¿qué? Sobre el fuego. ¿Ve? Igual que los olivos. Gloria al Señor. Tenía que, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda. Y eso se refiere directamente a ¿quién? A Jesucristo. O sea, porque acuérdense que Cristo subió, está a la diestra del Padre ahora, pero el Espíritu Santo está en la iglesia. Porque la iglesia no ha sido arrebatada. Pero tan pronto la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo va a estar moviéndose en la tierra a favor de Israel, como el tiempo antiguo. Como el tiempo antiguo, que no permanecía, sino que venía momentáneamente el Señor. Pero ahora, ¿quién nos recordará todas las cosas? El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? No le está diciendo, no le está exigiendo a Jesucristo que lo haga, le está recordando lo que tiene que hacer. Porque estos tres ¿qué? Concuerdan, bendito el Señor. Estos tres concuerdan, bendito el Señor. Dice, mire lo que dice. Dice, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Quién en este momento es la vid? Yo soy la vid. Cristo. Y nosotros, ¿qué es lo que somos? Gloria al Señor. Y nosotros somos pómpanos. Alaba. Gloria al Señor. Ahora, mire esto. Cuando la palabra enseña esto, te dice, corta esas uvas. Sí. Pero esas uvas no son frutos de salvación. Porque ahora empieza el momento de juicio. Terrible. O sea, por eso es que en el verso 13 y en el verso 13 dice que todo aquel bienaventurado, el que se salve en el nombre de Jesús. Y ahora, lamentablemente, en medio de la gran tribulación, todos los que empiezan a morir, todos los que empiezan a
a ser cortados, bendito el Señor, de la tierra, no van a tener salvación. Y mire esto. ¿Por qué? Porque en el verso 19 lo empieza a decir. Y mire, el mismo ángel, mire lo que dice, el Espíritu Santo. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Quiero repetir, no es el ángel, el Espíritu Santo, sino Cristo. Cristo. El verso 19 habla directamente de Cristo. Dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y cosechó, vendimió la viña de la tierra. ¿Y cuál es la viña si no es Israel? Bendito el Señor. Y echó las uvas en el gran lagar. ¿En el gran qué? Lagar de la ira. Y el lagar es donde se echa las uvas, donde tradicionalmente sí, pues, se pisotean las uvas para hacer el vino. Y se tiene que hacer descalzo, bendito el Señor. Y esa es la tradición, ¿verdad? Donde todos lo vimos, ¿verdad? En España, la primera vez que fuimos por allá, vimos algunas cosas. Y también en Chile lo practican. Hay muchas viñas. Mire esto, entonces, quiere decir, mire esto, quiere decir que ¿quién es el que los va a pisar? ¿Quién es el que lo va a exprimir para sacar el jugo? ¿Jugo de qué? Mire lo que dice. Y las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. O sea, ahora empezó la ira de Dios. Ahora empezó el gran día terrible de Jehová. Por segunda vez empieza a manifestarse esto. En estos años, ya pasaron 3 años y medio y ya ha pasado un año más y empieza ya, estamos en el tiempo casi final de la gran tribulación, bendito el Señor. En el verso 15, y creo que clarifiqué que el ángel del verso 19 es Cristo Jesús, el Señor. Pero el Espíritu Santo, al 18, el verso 18, el Espíritu Santo le está hablando para que él actúe para recoger. Verso 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Eso es una medida de terreno. Es una medida de terreno. Quiere decir, lo Señor, la guerra grande que va a haber, lo Señor, donde Cristo va a empezar a tratar con ellos. Claro está, ahora es únicamente mencionado aquí de lo que va a suceder, pero pronto vendrá esa guerra. Y dice que, por eso que dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. O sea, ¿qué ciudad? La Jerusalén. Porque ahorita el Señor va a tratar con Jerusalén. El Señor fue sacado, dice, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Ahora empieza, acuérdense que va a haber una guerra terrible, ¿verdad? De una fuerza, el Señor. Por 1600 estadios. Y es la distancia que hay. Y más o menos, para que usted tenga una idea, es lo que mide lo que se reconoce como la Palestina. Es lo que mide Palestina realmente, bendito el Señor. Claro está, le estoy adelantando esto por Jesús, pero realmente es la Palestina lo que hay. Lo que se conoce también como el Valle de Armagedón, ¿verdad? Es donde va a haber esa guerra. Ya se empezó a hablar de eso. O sea, Juan lo está viendo que salió del trono donde está sentado aquel en la nube. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. No sé si hay alguna pregunta sobre eso. Cristian. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Estamos demasiado rápido hoy. Bendito nuestro Dios. Pero esa es la tercera parte de ese capítulo, donde vuelve y repite, ¿verdad? El Señor sobre las manifestaciones. Vemos que en los primeros versículos del 14 habla de Cristo, el Señor. En los versos de 6 en adelante vuelve otra vez y habla de Cristo. Y en el verso 8 en adelante habla de Jehová, el Señor. Y en el verso 9 en adelante habla otra vez del Espíritu Santo. Hay un paro donde la deidad le habla a Juan para que escribe. Vuelve Juan, entonces ahora no ve el monte de Sión, sino ve la nube, el Señor. Y en el verso 15 empieza a manifestarse el primer ángel, que es Cristo Jesús, Jesús. Y luego empieza en el verso 17
habla el Padre, ya le está dando toda la autoridad para juicio. Por eso que habla más que una sola vez. Está dando la autoridad para juicio. Y en el verso 18, pues Señor, empieza el Espíritu Santo a recordarle al Hijo y hablar como la voz, pues Señor. Y en el verso 19, ser manifestado Cristo en la acción con la hoz. Y en el verso 20 habla sobre la ira de ese lagar donde es echado, pues Señor. Y acuérdense que ahí empieza a exprimirse ¿qué? Esas uvas. ¿Para qué? ¿Para sacar qué? Bueno, acá en la tierra decimos un vino. El vino. Pero el vino se echa ¿en qué? Para tomar. ¿Se echan qué? En unas copas. Y ahorita vamos para las copas. O sea, la misma ira de estos que desobedecieron, de esta maldición, porque es maldición el no aceptar a Cristo como su Salvador. Sí. Bendito el Señor. Es la que va a ser echada a la tierra. Ya no estamos adelantando a las copas. Bendito el Señor. Así que vamos para el capítulo 15, gloria al Señor, y lo vamos a leer, gloria al Señor. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, gloria a Jesús. Vamos a entrar al verso 15, que está, ¿verdad? Al capítulo 15 que está exquisito, bendito el Señor. Bendito es nuestro Dios. Aquellos que nos gusta, ¿verdad?, la palabra, gloria al Señor, sabemos que esta nos da vida y nos parece que tenemos la vida eterna cuando la escudriñamos. Amén. Amén. Dice así, el capítulo 15, el versículo 1 de Apocalipsis. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y el 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Terrible. 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Amén. ¿Por qué, verdad, preferimos leer los 3 versos corridos por el Señor? Porque hay mucha acción donde Dios empieza a obrar. Bendito el Señor. Aleluya. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora antes de empezar, ¿verdad?, este capítulo. Pero miren lo que dice Juan. Lo primero dice que vi en el cielo otra señal. Cuando Juan habla de señales, en todo, ¿verdad?, en todo Apocalipsis se habla mucho de señales, como 10 veces, porque implica el número 10 y es el número que implica reinado de reina, de gobierno, de autoridad. El Señor dice: y vi en el cielo otra señal. Ahora Juan dice otra vez, otra señal más, ¿cómo? ¿Cómo dice ahí? Grande y admirable. ¿Grande y qué? Y admirable. ¿No se le parece eso algo que habla Isaías? De alguien que iba a nacer, que se le llamaba admirable, consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Bendito el Señor. Mira lo que dice: grande, oiga, porque no hay nadie más grande que nuestro Dios. Bendito sea. Y admirable. Dice: 7 ángeles que tenía las 7 plagas postreras. 7 ángeles. Ahora vuelvo otra vez a mencionar los 7 ángeles, que son las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Bendito el Señor. Donde estos tienen cada uno. Ahora no van a tocar la trompeta. Ahora no va a ser la última alerta, sino que ahora tienen las 7 plagas, 7 maldiciones. Ahora note que no dice maldiciones, sino dice 7 ¿qué? Plagas. ¿Por qué? Porque para el Señor es plaga aquel que nunca lo obedeció. Bendito el Señor. Aleluya. Y mire esto. Dice: porque en ellas se consumirá la ira de Dios. O sea, en esas 7 se acabará
la ira de Dios, pero va a ser consumida, ¿dónde? En la tierra. No va a ser consumida en el primer cielo porque ya el trono de Satanás no está. ¿Verdad? ¿Se acuerda de eso? El Señor. Sino que va a ser consumida ¿dónde? En la tierra. O sea, el juicio grande va a venir sobre la tierra, sobre todos los moradores. Pero el trato principal es con Israel. El trato principal es con Israel y con los samaritanos. ¿Y cuáles samaritanos? Pues aquellos que son mezclados con sangre judía y tradiciones judías, bendito el Señor, y que a la misma vez también tienen sangre gentil. Pero también están los gentiles, totalmente, los que no son judíos, ni son samaritanos, pero que no tendrán parte ni suerte en este momento. Bendito el Señor, porque su tiempo era cuando la iglesia estaba en la tierra. Ahora mire esto, en el verso 2, mire lo que ve Juan. Dice, y vuelve y repite y dice que vi, otra vez, gloria al Señor, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Acuérdense que el mar de cristal está allá arriba. ¿Por qué un mar de cristal? Porque no hay pecado allá arriba. Es transparente, no como el mar que nosotros tenemos acá abajo, porque la palabra dice que Él toma todos nuestros pecados y lo echa a la profundidad de la mar, el Señor. Y la mar también entregará a sus muertos, bendito nuestro Dios. Pero eso lo vamos a llegar después. Gloria a Jesús. Ahora mire esto, dice, vi también como un mar, ¿de qué? De vidrio, pero mezclado ¿con qué? Con fuego. Con fuego. Cuando se dice fuego, se está diciendo que esa santidad es mezclada con Jehová. Porque Jehová es fuego consumidor. Entonces quiere decir que ese vidrio, esa santidad está mezclada y quien va a presidir todo esto es nuestro Salvador Jesucristo. Lo del Señor. Ahora no viene para salvar. Ahora va a empezar el juicio. Ahora va a empezar el derramamiento de las copas de la ira de Jehová. Por ende, mire lo que dice. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, escúcheme bien, esto es tremendo, sobre el anticristo. La bestia, el anticristo, lo mismo. Y su imagen, claro está, voy a otra vez a clarificar esto. ¿Por qué dice aquí la bestia? Porque ya está después de los 3 años y medio, ya el espíritu de Satanás está en el anticristo, bendito el Señor. Primero no estaba en el anticristo, simplemente era que inducido, por eso se llamaba anticristo, pero después se llama la bestia, bendito el Señor. Y su imagen, escúcheme bien lo que hablamos con respecto con el anticristo, dice aquí, sobre la bestia y su imagen y su marca, 3 cosas, ¿verdad? El número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio y con las arpas de Dios. Tremendo. ¿Quiénes? Los que vencieron eso. Los que el anticristo, la bestia, no los pudo que vencer. No fueron marcados, ni tienen el número. Y están ¿qué? Ante Dios. Y creyeron. Ante un proceso de ¿qué? Justificación. La palabra dice que la iglesia, justificado pues por Dios, ¿verdad? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Bendito el Señor. Por ende, eso es la iglesia, pero ahora empieza ¿con quién? Con Israel. Lo del Señor. Pero Israel, aunque en el Viejo Testamento aparece en la palabra fe, hablando de Abraham, pero también no está ahora únicamente por la fe de Abraham. El Señor no está únicamente por la Torá, sino porque estos creyeron en Jesucristo. ¿Por qué creyeron ellos? Por lo que dice el capítulo 11. Santo Dios. Por lo que dice el capítulo 11. Porque hubo 2 olivos que pregonaron la palabra del Señor. Bendito nuestro Dios. Y no se olvide que la palabra olivo implica eterno. Bendito nuestro Dios. Ahora mire esto. En el verso 3, para que veamos la mezcla entre el Viejo Testamento, aquellos que creían en la Torá,
bendito el Señor, y aquellos que han creído en la Torá, pero aceptaron a Cristo como su Salvador, lo aceptaron como su Mesías. Y esto es lo que habla el verso 3, dice, y cantan el cántico de ¿quién? De Moisés. Cuando Moisés, Dios lo usó para libertar a todo Israel, a salir de Egipto, después que cruzaron el mar, pero el Señor, hubo un cántico, eso usted lo conoce, usted lo consigue en Éxodo, bendito el Señor. Ahora mire esto, o en Deuteronomio. Dice, y el cántico del Cordero. Ahora hay otro cántico, no únicamente el de Moisés, sino del profeta que había hablado Moisés. Gloria al Señor. Del cántico del Cordero, diciendo lo mismo que decía el cántico en el Viejo Testamento. Grandes maravillas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y lo dejamos hasta ahí, gloria al Señor, porque el tiempo ha avanzado. Bendito el Señor. No sé si hay alguna pregunta para luego entrar, gloria al Señor, en el clamor. Bendito nuestro Dios. Ya están las peticiones. Vamos para las peticiones. Amén. La hermana Eugenia Geñita, que no la vi el domingo. Geñita, Dios te bendiga. pide la oración por su doctora, que está enferma. Oh, sí. Y ahora ya no puede ver a su doctora hasta el mes de julio. Y también pide por su familia, sus pastores y sus hermanos en la iglesia. Geñita, que Dios bendiga a tus pastores, te quieren mucho. Amén. También la hermana Marisa pide por un compañero de trabajo que Marisa Vargas. Sí, que dio positivo al COVID. Esa es nuestra secretaria, cuídese. Saludos, cuídese. Pastor Jorge, Dios le bendiga También, mucho. a mi amigo Pastor, nos gozamos en el día de ayer también. Antonino, Dios te bendiga, Antonino. Antonino también. Antonino, dame una saludos llamada a cuando Ivette. pueda. Y Dios bendiga a la hermana Gilla y a todos los que se han conectado en esta noche, en esta tarde. Gloria al Señor. Continuamos orando por nuestra hermana Dulce y su familia. Sí. Amén. Para que todos Dulce, te sigan queremos mucho. Estuvimos orando por ti, clamamos bien y al Señor. mejorando. Amén. Y yo sé que todo está bajo control. Tú estás en victoria. Amén. Aleluya. Y más, repite, aunque, ¿verdad? Yo sé que no pudiste estar en el culto por esta condición, pero eso es lo que le traímos a los caballeros. El Esteban, el victorioso, es el que hay que brotar en nosotros. Amén. Amén. Saludos a Ana Silvia Burgo en El Salvador. Amén. Amén. Dios bendiga a Saludos Salvador. a la hermana Josefina allá en la República Dominicana. Dios bendiga a la Quisqueya. Bendito el Señor. La hermana Roxana tiene una pregunta. Ajá. Pastor, ¿y los gentiles que se vuelven judíos mesaicos no se irán con la iglesia? Lamentablemente, este es el problema que hay y que estamos teniendo también en este tiempo, aún así con la iglesia. Y escuche bien esto lo que voy a decir. Es como cuando los gentiles se convierten a mesiánicos. Lo Señor. En ese tiempo los gentiles, aunque se conviertan al judaísmo, no hay salvación porque Jehová no puede ser engañado. O sea, hay gente que busca la solución sabiendo que ya no hubo la oportunidad con la iglesia. El tiempo de los gentiles es ya. Bendito el Señor. Y escúcheme bien, a veces, ¿verdad? Los judíos practican esto. Si usted es descendencia judía, tiene sangre judía como yo, bendito el Señor, y se puede hacer mesiánico, no hay problema, siempre y cuando viva por la ley, pero va a ser juzgado por la ley. Va a ser juzgado por la ley, no por la gracia. Y la gracia es favor no merecido, que es en Cristo Jesús. Nosotros no merecíamos la salvación, pero por la gracia de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Bendito el Señor. Porque el castigo de nuestra paz, el castigo de Dios fue sobre él, ¿no? Y por su llaga somos nosotros curados. Bendito el Señor. Por ende, no va a haber salvación para ese gentil que se convierte en el judaísmo por buscar solución a salvación. No lo va a haber. Ahora, conforme a lo que la palabra enseña, yo estoy hablando conforme, la gente ¿verdad? Quizás alguien va a decir, no, eso no es así, Dios es un Dios de misericordia. Sí, ahora es Dios de misericordia, porque la iglesia está. O sea, la solución es, no hay ningún otro medio de llegar al Padre si no es a través de la fe en Cristo, que es Cristo Jesús. Si no aceptaste a Cristo ahora, aunque tú digas después del rapto, y acepto a Cristo, no hay la oportunidad de salvación porque eres gentil.
El único trato de todo, por eso es que la iglesia tiene que irse de antes de la gran tribulación. Porque la gran tribulación es la preparación para libertar a Israel. Como fue libertado de Egipto, va a ser libertado de esta tierra, ¿no, Señor? Pero Dios va a utilizar, y vamos a ir entrando, ¿verdad?, en los capítulos, va a utilizar hasta la misma iglesia. No se asuste con lo que voy a decir, pero la iglesia va a descender y va a ministrar en un gran tabernáculo que va a ser establecido en el monte, gloria al Señor, donde está ahora Jerusalén, gloria al Señor. Y ahí va a haber un templo, un tabernáculo perfecto. Y va a haber sacerdotes. Y le van a adelantar algo. Va a haber real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que ministren a Israel. O sea, un cuerpo glorificado a un cuerpo mortal. Bendito el Señor, porque todavía el que cree en la ley está en el cuerpo mortal. Mas aquellos que ande buscando al Señor en espíritu y en verdad, que es la palabra y el Salvador, Cristo Jesús, esto verán a Dios. Bendito el Señor. O sea, la salvación para los gentiles se acabó tan pronto suena la trompeta. Empieza el trato con Israel. Y como dije al principio, y con los samaritanos, que es la mezcla del Señor, conforme a la profecía bíblica, porque el Señor, Jacob lo declaró para aquella mezcla, bendito el Señor, y le dio un pozo y dijo, aquí en este pozo ustedes van a adorar al Mesías, bendito el Señor. Y apareció la mujer samaritana y ella misma lo declara, ella misma dice, nuestro padre Jacob nos dijo que en este pozo es que nosotros íbamos a adorar al Mesías y ustedes dicen que es allá en Jerusalén, pero Cristo le dice, ni en Jerusalén, ni en este lugar, donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Pero le voy a preguntar algo, ¿quién estaba sentado en el pozo? Jesús. El Mesías. Aleluya. Se cumplió la profecía. Amén. Bendito nuestro Dios. Amén. Así que, o sea, no sé si hay una pregunta más. No, saludamos al pastor Miniel. Dios le Amén. Dios te bendiga, Miniel. Esta hermana Ana Silvia pide oración. Ana Silvia Burgos pide oración por su hija y por su familia. Y yo pido que continuemos orando por la familia del pastor Pinel. Amén. Amén. Y por el cuerpo ministerial. Amén. Sí, Señor. Sí, señorita. Gloria al Señor. Gracias. Gloria al Señor. Vamos a orar, ¿verdad?, por la congregación. Yo quiero que usted ponga sus manos, ¿verdad?, en los iPad o dispositivos. Celular, dispositivo. Gloria al Señor. Pido la oración también. Gloria a Jesús. Si usted ha notado, ¿verdad?, el pastor hablando, de momento como que se enreda un poco hablando la forma de expresar, pero nunca hemos dejado que eso nos cohiba, porque creemos en la sabiduría y en la gracia del Señor que esté con nosotros. Bendito nuestro Dios. Gloria a Jesús. Así que vamos a estar orando, gloria a Jesús, por la necesidad. Pido la oración también por mis hijos. Bendito el Señor. Todos los de la congregación, los que no pude ver en el día del domingo, aquellos padres, gloria al Señor, les amamos. Yo sé que algunos pues estaban quizás con unos compromisos, pero esperamos, ¿verdad?, que este domingo nos podamos reunir todos y sigamos aleluyando y a Cristo esperando. Bendito el Señor. Alaba. Gloria a Jesús. Oramos. Padre eterno, te damos gracias. Te honramos, te bendecimos, Señor. Tú eres Dios de misericordia, Dios de infinita paz. Sentimos tu presencia, Padre mío, en esta hora. Declaramos tu gracia en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendice, Señor, a este pueblo. Bendice a aquellos que han recibido la palabra, Señor, Padre mío. Inquiétalos, Señor, a perseverar en ti, Señor, Padre mío, y mantenernos firmes, porque pronto tú has de aparecer, Señor, en los aires, Señor. Sonará el chofar glorioso, Padre mío, Rabazo. Indarabas, Tokiama. Shebato levaso, ekelebo, eliama, shikalataba, suturiama, sutaraba, soyama. Oh, poderoso tú eres. Te damos la gloria, te honramos, te bendecimos, Jehová. Que esta unción impacte, Señor, Padre mío. Salva, liberta en el nombre poderoso de Jesús. Y que la gracia tuya esté sobre nosotros. Bendice al cuerpo ministerial. Bendice esta región, Señor, Padre mío. Y todos los que presidimos, Señor, en cada congregación. Que la gracia
del unigénito, Abba, Sutayama, esté sobre cada uno, Señor. Guárdales en el nombre de Jesús. Levanta el vallado sobre tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Abba, sí, Amanzoe. Te damos gracias, Señor, porque tu gloria es real, Señor. Tu Espíritu Santo es real, Señor. Guárdanos, Padre mío, que el sí y el amén sea manifestado en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendito el Señor, gloria al Señor. Gozoso, gloria al Señor. Poderoso sentir la presencia del Señor. Estoy aquí temblando, bendito el Señor. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque de momento, ¿verdad? Es la primera vez que estamos haciendo tanto live así, ¿verdad? Gloria al Señor, y sabemos que el Señor se manifiesta y empezamos a sentir unos dones moviéndose, bendito el Señor, y Dios revelando unas cosas, pero no podemos hablar, bendito el Señor. Dios es bueno, gloria a Jesús. Así que aquellos que nos están viendo, bendito el Señor, guárdese, ministro, guárdese, viene una ola abaseca, nabazuca, bachalacatabastoremen. Tocaman soleyama. Viene una ola fuerte, amados, gloria al Señor, al Señor. Tiene mucha gente levantándose en contra del ministro, Señor. Es que el enemigo sabe que les queda poco tiempo, bendito el Señor. Guárdese, gloria a Jesús, aleluya. Manténgase en la oración, en la intimidad con la congregación también, bendito el Señor, porque estamos ya en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin, bendito el Señor. Y no te olvides, pastor, que Dios te llamó. Dios te ungió. Y quien te llamó fue Dios. Bendito el Señor. Y a quien tenemos que darle cuenta, ese es el Señor. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Que nuestro sí sea sí. Y que nuestro no sea no. Y que se manifieste en nuestra boca el sí y el amén del Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Rajén, rajén, rajén. Bendito el Señor. La misericordia, la misericordia, la misericordia sea con nosotros. Bendito el Señor. Que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta es la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pompano Beach, de la ciudad más linda que tiene toda la Florida. Alaba, bendito el Señor. Así que les amamos, gloria al Señor, saludos y seguimos acá en Pómpano, aleluyando y a Cristo esperando. Bendito el Señor.